Hola, hola, hola. Hola. Sí, todo bien. Listo, muchas gracias, Paul. Eh, Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a todos los cursantes eh, a esta última clase, a esta última conferencia. Pero, si no es un minuto para poderme ubicar bien. Y así tal vez sale. Entonces es que tengo un inconveniente para poderlo ubicar aquí. Ahí. Bien. Eh, Les decía que hoy tenemos preparada la última clase dentro de este primer módulo de clínica en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Como ustedes recibieron la primera clase el día lunes, en los que hablamos sobre algunas garantías, no específicamente sobre las medidas cautelares y la acción de incumplimiento. Luego, tanto con el doctor Entrego como con la doctora Porra, revisaron otras garantías e incluso también vimos algunos otros temas relacionados con el derecho procesal constitucional y no necesariamente con las garantías jurisdiccionales, como el tema de los procesos de consulta popular. Entonces, dentro de esta dinámica, dentro de este contexto y de lo que es el diseño de este primer módulo, nos corresponde hoy abordar dos garantías, que son la garantía de habeas corpus y la acción extraordinaria de protección. Es importante señalar también que respecto a lo que hemos abordado en toda esta semana de clases, el día de mañana habrá un conversatorio en el que trataremos, la idea es tratar de hacer un resumen y tratar de conversar sobre las preguntas que ustedes tengan a partir de las clases desarrolladas a lo largo de esta semana. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de conversar sobre las garantías en específicos y sobre, diría yo, sobre temas generales del derecho procesal constitucional, sobre las dudas que ustedes tengan y esencialmente sobre las dudas que tengan en temas prácticos, ¿no? En lo que tiene que ver ya con la sustanciación de las garantías, porque precisamente yo les decía el día lunes al inicio de este módulo
que si bien este módulo tiene un fundamento teórico, ¿no es cierto? Si bien implica un análisis, un estudio de lo que es la garantía, y de lo que es el objeto y el alcance de cada una de estas, la idea es que dar aquí ciertos aportes que sirvan para ustedes ya en la práctica jurídica, ¿sí? Que les sirvan a ustedes al momento de sustanciar o de litigar las garantías jurisdiccionales. Entonces, en ese contexto, el día de mañana estaremos presentes para absolver algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes tengan. Bien, dicho esto, y luego de esta primera parte introductoria, vamos con lo que es ya el tema de esta tarde y noche. Y entonces, en primera instancia, vamos a hablar sobre el habeas corpus. El habeas corpus, que es una garantía de vieja data, quizás es una de las primeras garantías jurisdiccionales que se establecieron dentro de nuestro diseño constitucional ya por los años 70, y que para aquella época tenía o nació siendo una garantía de una naturaleza mixta, porque quien conocía el habeas corpus era el presidente de los consejos municipales, por un lado, digamos, y el contenido esencial que tenía esa garantía, que conocía el alcalde, o en ese tiempo el presidente de los consejos municipales y luego el alcalde, era evidentemente una garantía que consistía, ¿sí?, en que la persona privada de la libertad sea llevada hasta personero del municipio, de los gobiernos autónomos centralizados, para que constate las circunstancias en las que estaba siendo privada de la libertad de esta persona y constate cómo estaba su estado de salud prácticamente, y así nació el habeas corpus. Pues bien, este habeas corpus luego fue cambiando, luego fue mutando, hasta llegar a convertirse en una verdadera garantía jurisdiccional, tanto más que ahora lo conocen los jueces de primera instancia o corte provincial, dependiendo del habeas corpus que se trate, como ya lo vamos a ver más adelante, y luego es susceptible también de apelación. En este contexto, el habeas corpus, en mi criterio, tiene una trascendencia especial o fundamental. Si bien todos los derechos, como ustedes conocen, en función de los principios que están en el artículo 11 de la Constitución, si bien todos los derechos tienen la misma jerarquía, lo que implica que ningún derecho es más importante que otro, así lo dicen los principios, si bien tenemos este principio que determina la igual jerarquía de los derechos, no es menos cierto que el derecho primigenio que protege el habeas corpus, que es la libertad, tiene una relevancia mayor que los otros derechos. ¿Y por qué tiene una relevancia mayor? Porque precisamente la libertad, entendida como la facultad de decidir lo que uno quiere hacer o no quiere hacer, y como la facultad de poder trasladarse de un lugar a otro sin ningún impedimento más que los que la ley me establece, y que el Estado está obligado a través de la policía de garantizarme la seguridad en esa libertad de locomoción, entendida así la libertad, es obvio, ¿no es cierto?, que me permite, sí, más bien dicho, que el ejercicio de la libertad sin ninguna limitación me permite materializar los otros derechos. Es decir, a partir de que yo puedo ejercer mi libertad, puedo escoger qué trabajo tener, puedo escoger dónde estudiar, puedo escoger dónde vivir, y etcétera. Y entonces ahí radica, en mi criterio, la relevancia mayor del derecho a la libertad frente a otros derechos. Y por lo tanto, es esa consideración de la que yo parto para determinar que el habeas corpus tiene al menos en su configuración, tiene una relevancia distinta, o tiene un nivel de importancia mayor que las otras garantías jurisdiccionales. Y por eso precisamente la importancia de hablar hoy del habeas corpus. Pues bien, dicho esto, vamos a ver, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es el habeas corpus?
cuál es la naturaleza, cuál es su objeto de protección y cuál es su alcance. Y para eso vamos a remitirnos a lo que dice la Constitución en primera instancia. ¿Sí? El artículo 89 de la Constitución nos dice que la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Y luego nos dice, inmediatamente interpuesta la acción, la jueza o juez convocará una audiencia que deberá realizarse en las 24 horas siguientes, en las que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de la ley y las justificaciones de hecho y derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de la libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de la libertad. Eso nos dice el artículo 89. Y si nos vamos a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿no es cierto? En el artículo 43 nos dice: la acción de habeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de la libertad por autoridad pública o por cualquier persona, tales como, y luego nos da unos ejemplos de privaciones o de circunstancias a partir de las cuales se puede interponer el habeas corpus, o a partir de qué hechos se protege la libertad, ¿sí? O en qué consideraciones o en qué circunstancias se protege la libertad de una persona y los otros derechos, y por lo tanto procede la garantía de habeas corpus. Yo no voy a dar lectura a estas circunstancias por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo podrán revisar. Pero bien, a partir de esta lectura, los artículos 89 de la Constitución y 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo primero que uno puede advertir es que el objeto de protección del habeas corpus o los derechos constitucionales que se protegen en el habeas corpus tiene un carácter o tiene un contexto amplio, ¿sí? Ya no, ¿sí? El habeas corpus deja de ser esa garantía destinada a proteger únicamente la libertad de las personas, ¿sí? Ya no es solo la libertad y tiene un espectro más amplio. Ahora, el objeto de protección también es la vida, la integridad física, ojo, la integridad física relacionada en un contexto general y ligada mucho a lo que es la salud de las personas, ¿sí? La dignidad también, ojo, y otros derechos conexos que se deriven de estos. Entonces, esa es la primera consideración que nosotros debemos tener al momento de presentar un habeas corpus. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí?, los legitimados activos, no vamos a presentar un habeas corpus solo respecto de una orden de privación de la libertad, sino que puedo presentar un habeas corpus también en razón de cómo se está ejecutando una orden de la privación de la libertad. Vamos a poner unos ejemplos para que esto quede más claro. Si se emite, por ejemplo, una boleta de captura o de detención, y si esta no ha sido firmada por el juez competente, pues bien, yo podré, y si en función de eso se ha privado de la libertad a una persona, yo podría interponer o presentar, más bien dicho, la acción de habeas corpus en función de que esa medida o esa privación de la libertad, ¿no es cierto?, es ilegal porque la orden no cumple con los requisitos legales, es decir, no tiene la firma de un juez. Y entonces, como se ha ejecutado la privación de la libertad en función de una orden que no reúne las exigencias legales, esa privación deviene en ilegal y por lo tanto presento el habeas corpus para que se ordene la libertad inmediata. Ese es el habeas corpus en su sentido más clásico, digámoslo así. Sin embargo, a partir de los artículos que di lectura, 86 de la Constitución y 43 de la Ley Orgánica de Garantías, puede presentarse el caso que una orden de privación de la libertad sea legal, sea legítima, es decir, fue emitida por autoridad competente, cumpliendo los requisitos legales y se ejecutó a través de la policía judicial, conforme a lo que dice la Constitución, se le leyeron los derechos, etcétera, y por lo tanto esa privación como tal no adolece de vicio alguno y está bien ejecutada. Pero pasa que luego en la ejecución de esa orden, de esa privación de la libertad, es decir, cuando la persona ya es detenida, ya es recluida en el centro de rehabilitación social, pueden acontecer ciertas circunstancias que hacen que la persona se vea afectada en
su salud o en su integridad física. Caso concreto y casos que han pasado en la vida real, actuaciones por parte de la policía o de las personas encargadas del centro de rehabilitación que pueden ser encasilladas como tortura o que sin llegar a ser tortura afectan la dignidad o la integridad de las personas. Y entonces esa privación de la libertad que empezó siendo legal termina luego por afectar un derecho, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud de una persona privada de la libertad, y por lo tanto procede en esos casos también el habeas corpus. Quizás uno de los últimos casos que ustedes conocen o podrán haber visto es el caso denominado Turi, las personas privadas de la libertad, ¿no es cierto?, que en determinado momento, en razón de una revisión o de una supuesta requisa, llegaron los agentes del centro de rehabilitación, los pusieron en el patio, los hicieron desnudar, les hicieron hacer ciertas actividades como lo que se conoce como los zapitos, etcétera, fueron acostados en el piso, algunos agentes pasaron por encima de ellos caminando y etcétera. Y entonces, si bien estas personas estaban cumpliendo una condena impuesta en función de una sentencia ejecutoriada, por lo tanto su privación de la libertad era legal, terminó luego convirtiéndose o terminó luego afectando derechos de las personas privadas de la libertad, como la salud, como la integridad física, como la dignidad, y por lo tanto procedían otras medidas ahí. Y entonces el habeas corpus también procede en estas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Ya situándonos en un contexto más general y más amplio, que el habeas corpus tiene una naturaleza no solo reparadora, es decir, yo interpongo el habeas corpus no solo para que se me otorgue la libertad, sino que tiene también una función correctiva, es decir, una privación de la libertad que no está siendo ejecutada de buena manera, ajustándose a la Constitución y ajustándose a los principios expedidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo también interpongo el habeas corpus para que se corrija esa privación de la libertad, y esa privación de la libertad se puede corregir a través del traslado a otros centros o incluso ordenando que un juez de garantías penitenciarias o que un juez de garantías penales dicte una medida alternativa a esa privación de la libertad. Entonces, este es el contexto amplio que tiene el habeas corpus y que es importante tenerlo en cuenta al momento de interponer o presentar una demanda contentiva del habeas corpus, ¿sí? Es decir, la demanda no se agota solo en la orden o en la ejecución de la privación de la libertad, sino que también tiene un contenido, puede tener un contenido más amplio y puede presentarse también ante otras circunstancias que afecten los derechos a los que ya he hecho mención en un inicio. Y entonces, primera consideración importante, habeas corpus respecto tanto a la orden como a la ejecución de la privación de la libertad, y siempre que se afecte no solo la libertad, sino cuando se afecte también la vida, la integridad física, la salud y cualquier otro derecho conexo. Bien, segunda consideración a partir de la configuración constitucional del habeas corpus. La segunda consideración radica en que los legitimados pasivos del habeas corpus ya no son solo las autoridades públicas, ¿sí? Esto es importante. El habeas corpus procede ante una privación de la libertad de autoridad pública o de una persona particular o de una persona privada. Esto es importante tener en consideración, es importante tener presente, porque esto nos genera entonces dos clases de habeas corpus, ¿no? El habeas corpus judicial, cuando una persona está privada de la libertad por orden de una autoridad competente dentro de un proceso legal, y cuando una persona está privada de la libertad por X circunstancias y a órdenes de una persona privada o particular. ¿Cuáles son estos casos? Estos casos, como ustedes, y como lo veremos más adelante y como ustedes ya lo conocen, tiene que ver, por ejemplo, mucho con estos centros de rehabilitación de alcohol y de drogas, ¿sí? Por citar un ejemplo. Y entonces puede darse el caso de que una persona esté ahí privada de la libertad o retenida en estos centros en contra de su voluntad y por orden de sus familiares, por ejemplo, y en una suerte de acuerdo con los centros o con los dueños del centro de rehabilitación o de quienes dirigen el centro de
o de quienes dirigen estos centros de rehabilitación y etcétera. Y entonces, en esas circunstancias, cabe también la interposición del habeas corpus, ¿sí? Y es lo que se conoce como habeas corpus no judicial, y que guarda ciertas características con el habeas corpus judicial, pero que dentro de la tramitación puede también diferir un poco. Bien, y entonces, fijado esto, ¿sí? Fijado esto es el mapeo, digamos, sobre el esquema general a partir de cuándo procede un habeas corpus o cómo está diseñado un habeas corpus. Es importante también tener en consideración que los derechos que protege el habeas corpus son derechos que están en la Constitución, los derechos de libertad que están en el 66. Sin embargo, la protección de los derechos del habeas corpus tiene también rango convencional, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3, por ejemplo, señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y de igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra, ¿no es cierto?, el derecho a la libertad personal en el artículo 7, y nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privada de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, y que nadie puede ser sometido o destinado a un encarcelamiento sin que existan las justificaciones. Entonces, esto es importante tener en consideración porque, ¿no es cierto?, el hecho de que se protege un derecho constitucional que además tiene rango convencional le da mayor fuerza a esta garantía jurisdiccional. Bien, dicho esto, entonces pasamos ya a tratar de ir un poco delimitando entonces cuáles son las circunstancias que nos permiten presentar el habeas corpus, o más bien dicho, cuando una privación es arbitraria, ilegal o ilegítima, ¿sí? Porque eso es lo que me permite a mí presentar la garantía de habeas corpus. Y para esto, al igual que yo les comunicaba en la primera clase, es necesario remitirnos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque como yo les decía, al ser el máximo órgano de administración de justicia en esta materia, al ser el máximo intérprete de la Constitución y al ser una corte de cierre dentro de nuestro diseño constitucional, una corte que además emite precedentes y que todas sus sentencias tienen la fuerza vinculante y son obligatorias y pueden tener efectos interpares o erga omnes dependiendo del proceso en el que se pronuncie, es necesario, es indispensable, imprescindible mirar y revisar lo que ha dicho la Corte Constitucional, porque eso es lo que, esos parámetros que nos da la Corte, esos parámetros interpretativos o esas reglas jurisprudenciales que emite la Corte, son las que determinan o las que norman el procedimiento de cada una de las garantías. Y entonces, dentro de lo que es el habeas corpus, la Corte Constitucional en la sentencia 247-17 CEP-CC definió y delimitó un poco, digamos, sin llegar a ser una definición cerrada, ¿sí?, sino más bien emitió criterios a partir de los cuales uno puede considerar cuando una privación es arbitraria, ilegal o ilegítima. Y lo que la Corte nos dice ahí, palabras más, palabras menos, es que una privación es ilegal cuando la orden ha sido emitida por una autoridad que no tiene competencia para ello, o cuando ha sido emitida por una autoridad competente sin cumplir con los requisitos o las exigencias legales. Primera consideración, una privación arbitraria. Bien, ¿cuándo una privación ilegal? ¿Cuándo una privación es arbitraria? Una privación es arbitraria cuando la persona se encuentra detenida por la sola voluntad de una autoridad, ¿sí? Y entonces ahí es una privación arbitraria. ¿Y cuando una privación es ilegítima? Cuando no existe ninguna justificación para que la persona se encuentre detenida o retenida o privada de su libertad. Esas son las tres consideraciones entonces que nos permiten a nosotros presentar la garantía de habeas corpus.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el contexto del habeas corpus no judicial? ¿Qué pasa cuando una persona ha sido privada de la libertad por un particular? ¿Cuándo podemos determinar que esa privación a órdenes de un particular es arbitraria, es ilegal o es ilegítima? Pues bien, igualmente aquí la Corte nos ha dado ciertos parámetros para poder interpretar esto. En la sentencia, en una de las últimas sentencias de la actual Corte Constitucional, la 209-15-JH /19, 209-15-JH /19, la Corte, al analizar la privación de la libertad de una persona o de un particular, más o menos nos da los parámetros. Y la idea básica en este contexto es que o el principio o el derecho que rige el contexto de una privación a cargo de un particular está vinculado con la autonomía de la voluntad. Es decir, en función de igualmente los derechos de libertad que están en el 66, ¿no es cierto?, de la Constitución, una persona, ¿no es cierto?, no puede ser obligado a ejecutar algo prohibido por la ley, e igualmente no puede ser obligado a dejar de hacer algo que está permitido. En otras palabras, yo tengo el derecho, ¿no es cierto?, de poder hacer todo lo que la ley me permite y no me pueden obligar a hacer algo que no quiere y que no esté permitido por la ley. Entonces, es la autonomía de la voluntad lo que fija una privación arbitraria, ilegal y ilegítima. Y entonces, si una persona no ha decidido, ¿no es cierto?, no ha decidido estar interno en un centro privado, sea este de salud, sea este un centro religioso, lo que ustedes quieran, si esa persona no ha decidido estar ahí, la privación será injustificada. Y si una privación es injustificada, ¿no es cierto?, si no hay razones que sustenten esa privación, por lo tanto será ilegítima. Palabras más, palabras menos, eso es lo que ha desarrollado la Corte Constitucional. Con una consideración especial, que al igual que pasa en las órdenes privativas de libertad ordenadas en un proceso judicial, que comienzan siendo legales o legítimas y luego se tornan en arbitrarias, ¿sí?, ilegales o ilegítimas, como es el caso de una persona, ¿no es cierto?, que ha sido sentenciada, por poner un ejemplo, a un año, ¿no es cierto?, a una pena privativa de libertad de un año, y resulta que ya cumple ese año y entonces debe salir, ¿no?, porque ya cumplió la pena y no tiene ninguna otra condena y por lo tanto debe salir. Sin embargo, pasa que la persona a cargo del Centro de Rehabilitación Social no emite, ¿no es cierto?, la orden administrativa para que esta persona abandone. Pues bien, esta persona, si ya cumplió el año y luego sigue siendo detenida sin que exista justificación porque no hay otra condena ni otra medida cautelar de orden personal, esa privación que estaba siendo legal se torna en arbitraria. Estoy citando un ejemplo, ¿no es cierto?, un caso hipotético de lo que puede pasar, y de hecho ha pasado en un proceso judicial. Esto, digamos, similarmente o haciendo una analogía, puede pasar en el contexto privado particular. Por ejemplo, una persona decide internarse en un centro de rehabilitación para alcohólicos o drogadictos. Pues bien, voluntariamente decide internarse y entonces firma un contrato, ¿no es cierto?, un acuerdo en el que dice, por poner un ejemplo, que estará ahí 6 meses. Pues bien, esta persona entra voluntariamente y resulta que al mes o a los 2 meses hay ciertas actuaciones o ¿sí?, ciertas actividades que se desarrollan dentro de ese centro que considera que no está bien o que simplemente no las considera adecuadas o idóneas y por lo tanto desea salir. Sin embargo, al momento que desea salir, las autoridades del centro, quienes dirigen el centro, en un acuerdo con los familiares de esta persona, saben que dicen, no lo dejan salir porque la persona aún no se ha rehabilitado y por lo tanto no puede salir. Y entonces en ese contexto,
una privación que era justificada al inicio y que estaba justificada porque la persona voluntariamente decidió internarse, luego termina siendo injustificada, pues porque la persona ya no desea continuar en ese centro, y si no desea continuar en ese centro en función de la autonomía de la voluntad, como ya lo he dicho, pues simplemente tiene que permitírsele salir. Entonces son estos contextos los que determinan las circunstancias bajo las cuales procede el habeas corpus. En el caso hipotético que yo les pongo, bien podría entonces presentarse un habeas corpus y por lo tanto aceptarse y generarse la orden de que esta persona abandone el centro. Entonces, esas son, digamos, las dos clases de habeas corpus y cuando una privación puede considerarse arbitraria, ilegal o ilegítima. En el caso que yo traía a colación, el 247-17 CEP-CC, tiene un patrón fáctico particular. ¿Por qué? Porque se trata de una mujer, que estaba sujeta a un proceso penal, ¿sí? Y entonces estaba siendo investigada y en determinado momento se dicta la medida cautelar de prisión preventiva. Pues bien, se dictó siguiendo el procedimiento y sin ningún vicio. Resulta que luego de dictarse la orden, y una vez que esta persona estaba siendo privada de la libertad, que estaba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, resulta que se da cuenta que estaba embarazada, que estaba en estado de gestación, y por lo tanto solicita que se le ordene otra medida, no privativa de la libertad. Sin embargo, y presente el habeas corpus, sin embargo el habeas corpus le negaron, y el razonamiento de los jueces de instancia para negar el habeas corpus se sustentaba en que cuando se ordenó la privación de la libertad, cuando se ordenó la prisión preventiva, esta persona no había justificado su estado de gestación y por lo tanto la orden se dictó y se ejecutó cumpliendo con las exigencias legales y no había vulneración de ningún derecho para otorgar el habeas corpus. Eso fue el razonamiento en primera y en segunda instancia. Pues bien, este caso llegó vía acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional y lo que la Corte Constitucional dijo es, atendiendo el objeto amplio del habeas corpus, que no se circunscribe a la orden de la medida cautelar, sino que está destinado también a verificar las circunstancias en que éste se ejecuta y teniendo en consideración que existe una disposición del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que nos dice que una persona en estado de gestación y hasta 90 días posterior al parto no puede ser privada de la libertad, la Corte determinó que esa privación, ¿sí?, que empezó siendo legal, se convirtió luego en arbitraria y por lo tanto ordenó o dispuso que esta persona salga, ¿no es cierto?, del centro de rehabilitación, que se disponga una medida alternativa hasta que dé a luz, ¿no es cierto?, y hasta que cumpla los 90 días posterior al parto. Entonces ese es un patrón fáctico importante a tener en consideración y que nos permite o que nos sirve, ¿no es cierto?, como precedente para nosotros presentar un habeas corpus ante hechos iguales o similares. Primer caso importante para traer a colación acá. Bien, ¿cuál es el segundo caso importante? Hay dos casos, diría yo, hay dos casos importantes que guardan cierta conexidad y que tienen que ver con las condiciones en las que una persona está siendo privada de la libertad dentro de un centro de rehabilitación y ciertas condiciones particulares que puede reunir una persona privada de la libertad, un PPL, para presentar la garantía de habeas corpus, ¿sí? Estos casos, como yo les decía, son sentencias emitidas por la Corte Constitucional. El uno es el que yo hacía referencia hace un momento, el 209-15-JH-19, y el otro es el caso 017-18 CEP-CC. Pues bien, voy simplemente un poco a tratar de resumir estos casos para que nosotros tengamos presente al momento de presentar o al momento en que consideremos presentar la garantía del habeas corpus. Pues bien, la sentencia 017-18 CEP-CC
tiene que ver con una persona que estaba siendo privada de la libertad y sucede que en determinado momento en el centro en que estaba siendo privada de la libertad de esta persona se produce un amotinamiento. Pues bien, los agentes del centro de rehabilitación, en el afán de controlar este amotinamiento, van y disparan balas de goma, disparan perdigones a alguno de estas personas que presuntamente estaban causando el amotinamiento. Resulta que una de estas personas privadas de la libertad recibe un impacto en el ojo derecho. Recibe el impacto en el ojo derecho. A partir de eso, las autoridades del centro le dan determinado tratamiento de salud. Primero ahí, dentro del centro, ¿no es cierto?, cierta medicina para aminorar el dolor, limpieza del ojo y etcétera. Luego pasan los días autorizan que esta persona salga para que reciba un tratamiento en una casa de salud cercana. Pues bien, pasan los días, pasan los meses, esta persona a través de su madre exigía que le dejen salir porque la persona estaba afectada, estaba perdiendo la vista y necesitaba tratamiento o atención por parte de un profesional especializado, un oftalmólogo. Pues bien, esto no se llega a dar, pasan los días, pasan los meses y resulta que esta persona termina perdiendo su ojo derecho, perdiendo la visión de su ojo derecho. Y entonces se interpuso la garantía de habeas corpus. En primera y en segunda instancia, si bien determinaron que hubieron estos actos que llegaron a afectar la integridad física y la salud de esta persona, en ningún momento dispusieron otras medidas. Simplemente dispusieron que se brinde la atención que necesitaba esta persona. Pues bien, el caso también llegó vía acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, y lo que la Corte Constitucional, en este caso el análisis que expone, que esgrime en su sentencia, es que todas estas acciones en conjunto y todas estas afectaciones en su sentido integral, es decir, el no darle una asistencia médica oportuna, el no permitir que reciba atención por parte de un médico especializado, aparte de eso, el darle medicina que solo servía para aminorar su dolor, el hecho de tenerlo recluido en unas celdas especiales, porque eso también era un componente dentro de los supuestos fácticos del caso, llegaron en palabras de la Corte, llegaron a una escala hasta tal punto de configurarse en hechos de tortura. Pues bien, así lo dijo la Corte, estos hechos son constitutivos de tortura y por lo tanto en esas circunstancias, siguiendo lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en los artículos 43, 44 y 45 específicamente, la Corte Constitucional determinó que esta persona no podía seguir siendo privada de la libertad porque se estaba afectando su salud, su integridad física e incluso su derecho a la vida, y de que no había las circunstancias dentro del centro para asegurar una privación de la libertad que garantice efectivamente todos sus derechos. A partir de ello, lo que la Corte dispuso es que un juez de garantías penitenciarias ordene una medida alternativa a la privación de la libertad, pero dispuso como primera circunstancia la libertad de esta persona. Y entonces es un hecho importante porque nos permite aquí entender y concebir cómo el habeas corpus en ese objeto de protección amplio efectivamente protege o tutela los derechos de las personas privadas de la libertad. Ojo, adicionalmente, la Corte acá hace un razonamiento interesante y lo que nos dice es que cuando una persona está siendo privada de la libertad, está en un estado de dependencia absoluta del Estado. Es decir, una persona privada de la libertad no puede generarse, no puede satisfacerse ningún derecho, sino que su dependencia es absoluta al Estado y por lo tanto el Estado tiene un deber de garante especial para protegerle y para satisfacerle todos sus derechos: salud, educación, comida, alimentación, relaciones familiares, educación, etc. Y entonces ese estado de dependencia absoluta hace que el Estado tenga mayores responsabilidades y que ante la imposibilidad de satisfacer sus derechos se debe ordenar estas otras medidas alternativas, ¿sí? Y una consideración adicional:
En la clase del día lunes, nosotros habíamos conversado sobre el tema de la reparación integral y la importancia de saber formular cuáles son nuestras pretensiones y la importancia de saber solicitar medidas de reparación que sean acordes o que sean proporcionales a los hechos materia de la garantía o los hechos materia o los hechos objeto de vulneración de derechos y cómo a partir de una correcta formulación de las medidas de reparación se puede lograr una reparación efectiva, una reparación idónea, se puede lograr que los derechos vulnerados sean resarcidos de una mejor manera y que las cosas vuelvan al estado anterior en la mayor medida posible. Pues bien, en este caso, la Corte Constitucional, además de disponer la libertad y que se ordenen otras medidas alternativas, ¿no es cierto?, como unas medidas tendientes a satisfacer o a resarcir el derecho vulnerado, dispuso otras medidas, precisamente en el contexto de la reparación integral. Y entonces, por ejemplo, dispuso ahí medidas de satisfacción, ¿sí?, y medidas de rehabilitación. Medidas de rehabilitación como la asistencia psicológica, ¿sí?, la asistencia psicológica tanto a él como a la madre, a la persona privada de la libertad como a la madre, asistencia social. Dispuso que se le realice una operación con el objeto de implantar una prótesis en el ojo derecho. Medidas de satisfacción como la publicación de la sentencia dentro de la página web del Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Otras medidas también como una beca, ¿no es cierto?, antes que es una indemnización económica, ¿no es cierto?, indemnización económica en el que se contempló también la afectación al proyecto de vida de esta persona. Palabras más, palabras menos, lo que dice la Corte ahí, esta persona, una vez que hubiese cumplido su pena privativa de la libertad, podía haber salido y ejercer las actividades propias de su profesión, en este caso chofer profesional, y eso con el fin de garantizar, ¿no es cierto?, el desarrollo de su familia, de su esposa y de sus hijas. Por lo tanto, al haberse afectado la visión de su ojo derecho, probablemente esta persona no podía ejercer esas actividades y por lo tanto dispuso una indemnización económica y adicionalmente dispuso una beca para que esta persona pueda estudiar y entre otras medidas. Entonces, esta sentencia, creo yo, da la pauta, es un precedente importante para considerar las medidas de reparación integral que habíamos conversado en la clase el día lunes. Bien, ¿cuáles son los otros ejemplos que nosotros tenemos? Los otros casos que quería traer yo acá a colación. Pues bien, el otro caso tiene que ver con una persona extranjera que ingresó al Ecuador, tenía su pasaporte, su visa, su permiso para estar en el Ecuador 90 días. Sin embargo, sucede que las autoridades de migración estaban realizando, ¿no es cierto?, estos análisis de control y resulta que al momento de hacer estos controles, estos operativos migratorios, a un ciudadano cubano le piden sus documentos, esta persona presenta el pasaporte y le dicen, bueno, el pasaporte está caducado. A partir de eso lo trasladan primero a la policía judicial y luego lo detienen y lo privan de la libertad en un centro, en un albergue, ¿sí?, ellos lo denominan un albergue, y luego un hotel. En definitiva, este albergue y este hotel precisamente están destinados para personas en una condición migratoria irregular. Y luego de eso se inicia el proceso de deportación. El proceso de deportación termina con una resolución en la que determinan que debe deportárselo al señor, sin embargo, no se llega a ejecutar. Y esta persona interpone un habeas corpus. Pues bien, lo interesante de este caso es que la Corte analiza, es el caso
159-11-JH/19. En este caso, la Corte hace un análisis bastante interesante porque analiza varios elementos. El primer elemento que analiza es, por ejemplo, que estos albergues o estos hoteles no son centros autorizados para privar de la libertad a estas personas en esta condición migratoria. Primera cosa. Segunda situación importante es el hecho de que estos controles migratorios tienen cierto efecto discriminatorio. ¿Por qué? Porque se realiza en función de la nacionalidad de esta persona, en función de en dónde vive esta persona o en función de las actividades que realiza, ¿sí? Es decir, no son protocolos o estos controles migratorios no siguen un protocolo, digamos, a partir de una política pública general universal, sino que están enfocados en ciertos sectores específicos de estos ciudadanos. Y el tercer elemento que analiza la Corte, importante acá, dentro de otros elementos, pero de los que yo quiero traer a colación, es el tema de que las personas en condición migratoria son un grupo de atención prioritaria y sus derechos tienen que ser protegidos, ¿no es cierto? Tienen que ser protegidos o tienen que ser tutelados de manera especial. Por lo tanto, una persona en esta condición migratoria, si bien puede ser sujeto del proceso administrativo de deportación o este proceso que tiene una naturaleza mixta, sin embargo, no se puede asimilar a un proceso penal. ¿Por qué? Porque evidentemente la persona no ha cometido ninguna infracción y por lo tanto no se le debe privar de la libertad, si no debe ordenarse una medida o no debe ejecutarse una privación de la libertad. Porque adicionalmente en este caso fueron las autoridades quienes al pedirle su pasaporte y al ver que estaba caducado, lo retuvieron o lo detuvieron y lo privaron de la libertad sin que exista ninguna orden de autoridad competente y sin seguir el procedimiento que exige la Constitución y la ley, sino que después, posterior a esa detención, es lo que se ordenó una medida cautelar. Entonces, todo este proceso adolece de estas irregularidades y por lo tanto vulnera, ¿no es cierto?, derechos constitucionales y es procedente el habeas corpus. Además que nuestra Constitución tiene el principio de ciudadanía universal. Entonces es importante tener en consideración esto porque nosotros nos encontramos en momentos actuales ante una ola masiva de migración y también nos encontramos ante actuaciones de las autoridades estatales que están siempre, bueno, no sé si siempre, pero hay algunas órdenes o algunas prácticas ahí dentro de las autoridades destinadas, ¿no es cierto?, a deportar o a ejercer un control migratorio excesivo, riguroso, y en esas circunstancias, dentro de esos controles, pueden producirse violaciones a derechos constitucionales que nos pueden dar lugar a nosotros como abogados a presentar la garantía de habeas corpus. Es más, la Corte Constitucional acaba de seleccionar también un caso para el proceso de selección y revisión, que también abordaremos en unos pocos minutos de qué trata este proceso de selección y revisión en los minutos finales, en los que va a analizar un caso de deportación masiva de ciudadanos extranjeros. Entonces, toda esta configuración es importante al momento de presentar el habeas corpus. Y bien, el tercer caso que yo quería traer a colación acá tiene que ver en cambio con el precedente que ya les hacía referencia hace un rato, el 209-15-JH/19, que tiene que ver precisamente con una persona, un ciudadano que estaba en su ciudad, en un cantón de la provincia del Oro, estaba dentro de una cancha de fútbol y resulta que llegan unas personas con pasamontañas y lo detienen y lo llevan a un centro de desintoxicación, a un centro de rehabilitación de alcohol y drogas. Pues bien, su hijo presenta la garantía habeas corpus y se da la audiencia. Y lo que manifiestan esta persona, la que está privada de la libertad, como las autoridades del centro de desintoxicación, es que quien había ordenado este internamiento era su sobrina. Pues bien, la Corte en este caso hace el análisis que aquí hacíamos referencia hace un momento, y el hecho de que esta persona nunca fue privada de la libertad en razón de la manifestación de su voluntad, sino que precisamente fue detenida de forma injustificada. Pero adicionalmente, un elemento
importante que da la Corte acá es que, al igual que en el habeas corpus judicial, es importante siempre escuchar a la persona privada de la libertad, es decir, en este caso, a la persona que estaba dentro de este centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque acá no se cumplió con ese, digamos, con esa exigencia, sino que simplemente la Corte Constitucional, en función de lo que dijo el legitimado adoptivo, es decir, el hijo que interpuso el habeas corpus a favor de su padre, y a partir de lo que dijeron las autoridades, simplemente ordenaron el habeas corpus, ordenaron la libertad. Y entonces, este precedente también es importante porque creo yo que en el Ecuador hay muchos de estos centros de rehabilitación y muchas de las personas están privadas de la libertad ahí en contra de su voluntad, y entonces a partir de este precedente, igualmente nosotros en casos análogos, en casos similares, o en caso que presente un patrón fáctico idéntico, podemos presentar la garantía del habeas corpus y estarán obligados a concedernos. Bien, esos son los tres casos, digamos, los tres precedentes importantes que yo quería traer a colación acá. Y antes de pasar a algunas cuestiones procesales del habeas corpus, que es la última parte de esta respecto a la garantía del habeas corpus, quisiera yo también mencionar, y no quisiera dejar pasar por alto, el hecho de que yo había dicho al inicio que el habeas corpus, de acuerdo a su objeto, ¿no es cierto?, tiene una naturaleza correctiva y reparadora, y precisamente lo que hemos visto a partir de estos casos que hemos expuesto. Es decir, tiene la naturaleza o está destinada a que una persona obtenga la libertad o que se corrija las condiciones en las que está siendo privada de la libertad. Es esa la naturaleza correctiva y reparadora. Y se discute por parte de cierto sector de la doctrina, por parte de ciertos juristas y de ciertos abogados que están en el libre ejercicio en materia de garantías, si existe la posibilidad de un habeas corpus preventivo. Es decir, que si yo puedo interponer un habeas corpus cuando una persona no ha sido privada de la libertad todavía, sin embargo yo considero que la orden o que esa ejecución de la privación de la libertad puede llegar a ser arbitraria, ilegal y ilegítima, o puede llegar a afectar ciertos derechos de las personas. En principio, uno diría que no, porque tal como está el habeas corpus, tal como está nuestra Constitución, el artículo 89, y tal como está regulado a partir del artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías, el habeas corpus procede cuando una persona ya ha sido privada de la libertad. Esa es la condición, o es así como está regulado y como está diseñado. Entonces, si una persona no ha sido privada de la libertad, por más que uno presuma de que puede llegar a afectar derechos o de que puede ser arbitrario, ilegal o ilegítima al momento en que se ejecute esa privación, son presunciones que no ameritan un habeas corpus, que es precisamente lo que se conoce como habeas corpus preventivo. Es decir, me adelanto a la privación de la libertad. Entonces, uno puede presuponer que es eso, ¿no? Uno puede decir que el habeas corpus preventivo, tal como está nuestra Constitución y nuestra ley, no procede. Sin embargo, la Corte Constitucional ha seleccionado dos casos acumulados para emitir un precedente al respecto. Y entonces hay que estar atentos ahí a ver cuál es el criterio de la Corte para ver si a partir de la interpretación que se realice habría la posibilidad de considerar que nuestra Constitución y nuestra legislación prevé un habeas corpus preventivo también. O si las medidas cautelares también, puede ser el caso, si las medidas cautelares podrían, digamos, suplir un poco o asimilarse a una especie de habeas corpus preventivos, ojo, o una medida cautelar en el contexto de una privación de la libertad. Entonces habrá que estar atentos a ese precedente que saque la Corte. Bien, y otro caso que es importante traer a colación, precisamente a propósito del habeas corpus correctivo, tiene que ver con personas privadas de la libertad que tienen una condición especial de salud. La Corte igualmente emitió un precedente, si no estoy mal es el 116.12 JH, es la 19, en el que analizó las condiciones de dos personas que estaban siendo privadas de la libertad, que tenían una enfermedad grave o catastrófica. Es decir, dos personas que
se emitió una orden de privación de la libertad en su contra, legítima, legal, en 2 procesos penales. Sin embargo, estas 2 personas, la una había sido diagnosticada con cáncer y la otra persona con insuficiencia renal crónica. Y entonces estas 2 personas que estaban siendo privadas de la libertad dijeron, pues bien, nosotros, nuestra condición de salud amerita que recibamos un tratamiento diario, que recibamos atención por parte de médicos especializados, de que se nos suministre la medicina respectiva, y etcétera, y por lo tanto presentaron el habeas corpus a efectos que se ordene su libertad o que se disponga una medida alternativa. Pues bien, ¿cuál es el análisis que hace la Corte Constitucional en estos 2 casos acumulados? Lo que la Corte Constitucional dice es que en el caso de personas privadas de la libertad que tengan una condición especial de salud, el Estado está obligado a satisfacer su derecho a la salud, ¿sí? Porque el derecho a la salud guarda una conexidad fuerte con la integridad física. Y entonces el derecho a la salud, ojo, lo que dice la Corte también es que no implica la simple atención, sino que el derecho a la salud implica la atención por parte de médicos especializados, ¿no es cierto?, una atención de calidad, una atención a partir de todos los instrumentos que necesiten o que se requieran para cada una de las personas de acuerdo a su estado de salud, ¿sí? Y el suministro de medicina, etcétera. Y entonces lo que la Corte dice es, siempre que unas personas presenten determinada patología, el centro de salud está obligada a satisfacerles y a tutelarles este derecho a la salud. En primera instancia, dentro del centro mismo. Si el centro no presta las condiciones o las posibilidades para satisfacer el derecho a la salud de acuerdo a las circunstancias particulares que presente cada persona privada de la libertad, ¿sí? Si no tiene las condiciones, deberá entonces autorizar sus salidas de acuerdo a cómo lo necesite cada persona, con resguardo policial y las veces que sean necesarias, para que un centro de la red de salud pública, un hospital, un centro de salud, etcétera, lo que ustedes quieran, una clínica, le brinde la atención que necesita esta persona. Y luego lo que la Corte nos dice es, finalmente, que si la situación de la persona es tal que no puede satisfacérsele dentro del centro de privación de la libertad y no puede satisfacérsele dentro de unos hospitales de salud pública, y que adicionalmente la persona requiere pasar de manera permanente internada en un centro y luego tener reposo dentro de su casa, y etcétera, dependiendo de las circunstancias, repito, de cada caso, pues deberá ordenarse una medida alternativa a la privación de la libertad: arresto domiciliario, presentación periódica, todas las medidas que ustedes quieran y que están ahí dentro del Código Orgánico Integral Penal, los dispositivos electrónicos, etcétera. Y entonces son estas 3 consideraciones lo que hace la Corte, y que es importante también que debamos tener en consideración nosotros al momento de presentar la garantía de habeas corpus. Pues bien, vamos entonces a esta última parte del habeas corpus, y vamos a analizar algo que yo denomino algunas cuestiones procesales que debemos tener en cuenta al momento de activar, de presentar nuestra demanda contentiva de habeas corpus. La primera consideración es que es diferenciar entre habeas corpus judicial o no judicial, porque en el caso del habeas corpus no judicial, nosotros presentaremos ante el juez en donde esta persona, ante el juez de primera instancia, en donde esta persona está siendo privada de la libertad, y si no conocemos en dónde está siendo privada de la libertad, en donde presumimos que ha sido privada de la libertad, ante el juez de primera instancia. Si se trata de un habeas corpus judicial, es decir, si lo que estamos atacando es una privación de la libertad que se da dentro de un proceso penal, debemos presentar el habeas corpus ante la Corte Provincial de Justicia, ¿sí? Primera consideración. Y en función de esto también el recurso de apelación o las autoridades que conocen el recurso de apelación van a cambiar. En el caso del habeas corpus no judicial, quien va a conocer la apelación será la Corte Provincial, y en el caso del habeas corpus judicial presentada la apelación, quien va a conocer la misma será la Corte Nacional de Justicia. Primera consideración. Segunda consideración, que es indispensable la presencia física de la persona privada de la libertad en la audiencia, y que el hecho de que no se presente esta persona físicamente, es decir, que las autoridades a cargo de quien está el sujeto privado de la libertad no
no lo hayan trasladado, ¿sí?, hasta la audiencia, genera de que se ordene o que se disponga la libertad sin mayor consideración. ¿Sí? Si no se presenta la persona, la decisión no puede ser otra que se disponga la libertad. Y ojo, esto es muy importante porque si uno revisa la jurisprudencia, si uno revisa la práctica jurisprudencial dentro del habeas corpus, pasa algunas veces que las autoridades públicas no llevan al sujeto a la audiencia, no llevan a la persona privada de la libertad. Y a veces no lo llevan porque dicen hay temas administrativos que dificultaron su salida, o incluso se han dado casos en que la persona privada de la libertad intencionalmente se esconde dentro del centro, precisamente para que no sea llevado y se disponga su libertad. Pues bien, sea porque existen deficiencias administrativas o sea porque obedezca un tema logístico, por cualquier circunstancia que sea, porque esta persona dentro del centro, ¿no es cierto?, se escondió, lo que ustedes quieran, en cualquier circunstancia no hay justificación, ¿sí? O dicho de otra forma, no hay alguna circunstancia que justifique que no llevada a la persona no se ordene la libertad. No hay justificación alguna. Las autoridades tienen que están obligadas a llevar a la persona a la audiencia y no tienen justificación alguna. Si no lo hacen, la decisión no puede ser otra que ordenarse la libertad. Pero adicionalmente la Ley Orgánica de Garantías también nos dice cuándo procede la libertad o cuándo una orden se considera ilegal o arbitraria. Y nos dice cuando no se exhiba la orden, por ejemplo, la orden de libertad, cuando no se justifique los requisitos o el cumplimiento de los requisitos o las exigencias legales, cuando se demuestre que existen vicios, ya sea en la orden o en la ejecución, y en el caso de personas particulares, cuando no se justifique por qué esa persona está dentro de, o por qué esa persona está privada de la libertad. Todas estas condiciones generan de igual forma que se acepte el habeas corpus y que se disponga inmediatamente la libertad. Otra situación importante dentro de la tramitación del habeas corpus, que es fundamental para que el juez resuelva, el escuchar a la persona privada de la libertad, a la persona detenida, porque precisamente esta persona dará cuenta de las posibles afectaciones que se estén causando, integridad física, salud, etc. Y entonces, estas son las consideraciones principales. Y, ojo, una situación adicional, nosotros también, el artículo 46 de la Ley Orgánica prevé el habeas corpus para los casos de desaparición forzada, es decir, cuando una persona se cree que ha desaparecido y que tienen responsabilidad autoridades estatales. En este caso es indispensable que se cuente con la máxima autoridad de la policía y con el Ministerio del Interior, ¿sí?, en el caso de habeas corpus en contra de una desaparición forzada. Pues bien, hasta aquí, digamos, estas consideraciones procesales. Finalmente, yo quisiera exponer dos temas que son, creo yo, importantes para discutirlos o para traerlos a colación. ¿Qué pasa con un arresto domiciliario? El arresto domiciliario, digamos, algunos dicen que no es una medida privativa de la libertad, otros dicen que sí es una medida privativa de la libertad. Y entonces, ¿qué pasa si en el contexto de un arresto domiciliario se puede vulnerar un derecho por parte de estas autoridades a la salud? Por ejemplo, en caso de que una persona está detenida, está en arresto domiciliario y no se le permite salir para un control con un médico y etcétera. ¿Procede el habeas corpus también o procedería el habeas corpus? Digamos, es algo que no ha sido zanjado, es algo que no ha sido abordado todavía para la Corte y que existe ahí ese interrogante, ¿sí? ¿Procedería en estos casos o no el habeas corpus? Hay quienes dirían que no porque la persona no está siendo privada de la libertad, o hay quienes dirían que sí, y en todo caso es un tema importante para analizarlo. Y el otro tema tiene que ver con la posibilidad de que ante la aceptación de un habeas corpus se presente la acción extraordinaria de protección. Como ustedes saben, la acción extraordinaria de protección procede contra, o como lo vamos a ver más adelante, procede en contra de una sentencia dictada dentro de una garantía jurisdiccional, a excepción de las medidas cautelares, a excepción de una resolución dictada en medidas cautelares que no es objeto de acción extraordinaria de protección. Pues bien, una persona privada de la libertad presenta habeas corpus, le aceptan en primera instancia, apela, supongamos, la Fiscalía,
le aceptan en segunda instancia y entonces Fiscalía presenta acción extraordinaria de protección. Como la interposición o la presentación de la acción extraordinaria de protección no tiene efectos suspensivos, lo que hace es que, o lo que se va a generar es que, como existen dos sentencias de habeas corpus que determinan que se ordena la libertad de la persona, esta persona va a salir. Pues bien, Fiscalía interpone acción extraordinaria de protección y en la acción extraordinaria de protección se va a discutir si el habeas corpus estuvo bien o no estuvo bien ordenado. Pues bien, el inconveniente que se presenta es qué pasa en el caso de que la Corte Constitucional determine que ese habeas corpus estuvo mal ordenado, porque no procedía, porque no había afectación del derecho a la integridad física, por poner un ejemplo, y por lo tanto las autoridades se excedieron al otorgarle la libertad. ¿Qué va a hacer la Corte en esos casos? Simplemente, o dicho de otra forma, las sentencias se van a agotar en decir, pues bien, el habeas corpus estuvo mal concedido, pero como la persona ya fue puesta en libertad, pues no podemos, o nuestro campo, nuestra competencia, nuestro ámbito competencial acá no nos permite hacer mayor cosa y por lo tanto se devolverá para que se dicte una nueva sentencia. O podrá corregirse esa sentencia de primera instancia y segunda instancia, dejando sin efecto las dos y disponiendo que quede en firme la orden privativa de la libertad. Lo que en principio parecería ser un contrasentido, ¿no? Porque vía acción extraordinaria de protección que se ocupa de atender un habeas corpus, vamos a dejar en firme una orden privativa de la libertad, que parece harto contradictorio, ¿no? Porque el habeas corpus precisamente está destinado a ser una garantía a favor de los ciudadanos para que se ordene su libertad. Son temas, estos dos temas que yo traigo de colación, son circunstancias que se presentan en función de nuestro diseño constitucional, en función de nuestro derecho procesal constitucional, y que creo yo en su momento serán abordadas por la Corte Constitucional, pero que están ahí y que se prestan para la discusión. Bien, digamos, hasta ahí está esta primera parte relacionada con el habeas corpus y vamos a pasar a lo que es la garantía extraordinaria de protección que complementa, digamos, esta última sesión. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna consulta, no sé, dentro de YouTube o dentro de la plataforma. Paul, por favor, si me avisas. Pues bien, no habiendo preguntas, entonces, respecto al habeas corpus, sin perjuicio de lo que ustedes puedan preguntar, comentar o traer a colación el día de mañana, pasaremos a la acción extraordinaria de protección. Y la acción extraordinaria de protección también creo yo es interesante, también es importante abordarla, porque es una garantía bastante novedosa, ¿no? Dentro de la justicia constitucional. Si uno va a hacer un análisis comparado, uno puede observar que esta garantía de acción extraordinaria de protección, tal como está en nuestra Constitución, no está en otros sistemas constitucionales, ¿sí? Uno puede decir, bueno, habrá la acción de tutela en Colombia que puede guardar cierta similitud, en España también, etcétera, pero no es, o no tiene los mismos elementos, no tiene la misma configuración que nuestra acción extraordinaria de protección. Entonces, el hecho de que sea una garantía novedosa es importante de abordarla. Y el hecho de que sea una garantía novedosa también, de alguna manera, determina que su construcción, ¿sí? Su contenido, ¿sí? Su naturaleza, su alcance, sea definida únicamente a partir de nuestros precedentes jurisprudenciales. Es decir, no podríamos servirnos del derecho comparado para delimitar o para establecer la procedencia o la sustanciación de nuestra acción extraordinaria de protección, más allá de cierta referencia, sí que nos puede servir, pero digamos más allá de eso, o no más allá de eso, sino más allá de una simple referencia conceptual o teórica, si se quiere, y será ya, digamos, nuestra jurisprudencia, y de hecho lo está haciendo nuestra jurisprudencia, la que delimite la acción extraordinaria de protección o la que determine la forma de sustanciación y resolución de esta garantía.
perdón, disculpen ustedes. Y entonces, esa es la importancia de abordar la acción extraordinaria de protección acá. Luego, una segunda consideración importante que debemos tener al momento de hablar sobre la acción extraordinaria de protección es que debemos, nosotros como abogados, realizar un ejercicio de sinceridad jurídica. En el sentido que la acción extraordinaria de protección ha sido utilizada y viene siendo utilizada como una suerte de cuarta instancia o de casación constitucional, ¿sí? Y esa no es la naturaleza de la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección está destinada para llevar a la Corte Constitucional del Ecuador como una corte de precedentes, como una corte de cierre, sentencias o resoluciones judiciales que tengan o que presten una relevancia constitucional fuerte en razón que están afectando derechos constitucionales de manera grave para que la Corte subsane esa violación y genere precedentes jurisprudenciales. Digamos, lo que quiero decir es que no podemos utilizar o no debemos utilizar la acción extraordinaria de protección como una suerte de impugnación adicional. Es decir, pierdo en primera instancia, pierdo en segunda instancia, pierdo en casación y entonces interpongo acción extraordinaria de protección porque la acción está ahí o porque la garantía está ahí. Digamos, eso no es así, eso es un tema de cultura jurídica y debemos nosotros limitarnos a presentar una acción extraordinaria de protección cuando verdaderamente encontremos mérito que haga necesario que la Corte se pronuncie sobre ese caso. Y habrá mérito, ya lo he dicho, cuando hay una vulneración grave, cuando es necesario crear un precedente, cuando hay un asunto de relevancia o de trascendencia nacional, cuando hay una afectación constitucional fuerte, ¿sí? Cuando hay una relevancia constitucional, como lo dice la Ley Orgánica de Garantías y como lo ha expuesto la Corte Constitucional, ¿sí? Y entonces esa es la consideración que nosotros debemos tener. Y finalmente, es importante abordar la acción extraordinaria de protección y es importante hacerlo desde la jurisprudencia, como en las demás garantías, y más aún en la acción extraordinaria de protección, porque la Corte Constitucional actual ha creado una línea jurisprudencial que difiere bastante, que difiere abiertamente de los criterios que utilizaba la Corte Constitucional anterior. Y entonces es necesario ir actualizándonos, es necesario mirar siempre lo que dice la Corte Constitucional, más aún en la acción extraordinaria de protección, para ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las circunstancias o los elementos que nos permiten presentar esta garantía. Bien, hasta ahí esta primera parte introductoria respecto a la acción extraordinaria de protección. Segunda parte que debemos tener en cuenta es que la acción extraordinaria de protección se presenta, ¿no es cierto?, de manera, se puede presentar de manera directa ante la Corte Constitucional o se puede presentar también ante el juez que emitió la resolución objeto de la acción extraordinaria. Y es importante tener en consideración que esta garantía tiene una fase de admisión. Esta garantía tiene filtros rígidos, que ya los vamos a ver, tanto de forma como de fondo, que permiten determinar si una demanda de acción extraordinaria es admisible o no. A ver, como ustedes conocen o si no lo conocen, algunas garantías que se presentan ante la Corte Constitucional tienen la fase de admisión. Es decir, presentada una garantía no necesariamente se va a emitir una sentencia de fondo, no, sino que primeramente habrá un filtro que determine si esa garantía cumple con los requisitos y si por lo tanto es admisible y da lugar a que el Pleno de la Corte Constitucional emite una sentencia. El tribunal o los tribunales de admisión están conformados por 3 jueces de la Corte Constitucional y que pueden actuar de manera única o de manera simultánea, es decir, puede haber un tribunal de admisión durante un mes o pueden haber 3 tribunales de admisión durante ese mismo mes. Y entonces son ellos los que verificarán los requisitos y si se cumplen los requisitos pasará al Pleno, es decir, un juez ponente emitirá un proyecto de sentencia y la Corte Constitucional, el Pleno de los jueces, el Pleno que se puede conformar por 5 jueces o los 9, emitirá, ¿no es cierto?, la sentencia que corresponda. Esa es la consideración importante que debemos tener en cuenta acá. Y yo les decía que la Corte, esta actual Corte ha cambiado los criterios de la Corte anterior y por lo tanto es necesario
ver la jurisprudencia o ver la acción extraordinaria de protección desde cómo lo ha regulado actualmente la Corte Constitucional. Y la primera consideración a propósito de la fase de admisión que yo les diría a ustedes es que la Corte anterior determinó que si una demanda de acción extraordinaria de protección se admitía, necesariamente tenía que dictarse sentencia de fondo. ¿Sí? Es decir, si yo presentaba una demanda impugnando una sentencia de casación en materia penal y el tribunal de admisión me admitía, lo que genera eso es que se emite una sentencia de fondo por el Pleno de la Corte Constitucional indicando de si la sentencia que estoy impugnando, es decir, si la sentencia dictada en materia penal en casación vulneraba o no vulneraba derechos. Y la Corte lo dijo, o la Corte anterior lo dijo así, y el fundamento que tenía, o uno de los fundamentos principales que tenía para esto, era el tema de la preclusión procesal. Es decir, si la sentencia ya pasó la fase de admisión, lo único que corresponde es la fase de resolución, y por ningún motivo puede, en fase de resolución, o en ningún motivo, podría el Pleno, ¿no es cierto?, generar una resolución no de fondo, sino una resolución de forma en la que se diga que no se cumplió con los requisitos de admisión. O sea, si estoy claro en esto, quiero ser bastante claro, porque la actual Corte cambió el criterio. Lo que la actual Corte nos dice en un precedente es que si una demanda de acción extraordinaria de protección fue admitida, sin embargo, si fue mal admitida, ¿sí? Si fue mal admitida, ¿por qué? Porque la resolución impugnada no es objeto de acción extraordinaria de protección, es decir, no constituye ni sentencia, ni auto definitivo, ni resolución con fuerza de sentencia, y pese a eso se admitió, el Pleno no está obligado a pronunciarse sobre el fondo de esa resolución, es decir, no está obligado a decir si esa resolución vulnera o no vulnera derechos, sino que puede decir esa acción fue mal admitida y por lo tanto la providencia no es susceptible de ser objeto de acción extraordinaria de protección y por lo tanto se archiva el caso sin emitir una sentencia de fondo. Y entonces ahí nosotros ya tenemos un criterio importante de admisión y resolución dentro de la acción extraordinaria de protección de la actual Corte que difiere de la anterior. Y entonces ya esta nueva Corte, como yo les decía, nos va normando respecto a cómo se tramita y cómo se resuelve una garantía. Pues bien, y entonces con esta primera precisión pasemos entonces a ver cuándo procede una acción extraordinaria de protección. ¿Sí? Una acción extraordinaria de protección, de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, en el artículo 94 y en los artículos 59 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice, ¿no es cierto?, que es una acción extraordinaria destinada a corregir vulneraciones del derecho al debido proceso o de cualquier otro derecho constitucional en una resolución que tenga, en una sentencia, una resolución que tenga fuerza de sentencia o un auto definitivo. Entonces la acción extraordinaria, como su propio nombre lo indica, ¿no es cierto?, es extraordinaria, no procede en todos los casos, sino solo ante vulneraciones constitucionales en sentencias, resoluciones con fuerza de sentencia y auto definitivo. Y esto que parece fácil de comprender, que es una resolución, que es una sentencia y que es un auto definitivo, tiene sus complejidades. Y tiene sus complejidades que precisamente han dado pie a que la Corte vaya definiendo, en especial qué es un auto definitivo. Y la Corte nos da ahí ciertos criterios específicos. Pues bien, una sentencia, digamos, no hay mayor problema, ¿no es cierto? Es esta resolución que resuelve el fondo del asunto controvertido y ahí no hay mayor lío. Una resolución con fuerza de sentencia es esa resolución que no, digamos, que no deriva de un órgano jurisdiccional como tal, que deriva de otro proceso, pero que por las consideraciones particulares y porque la propia ley lo determine, tiene fuerza de sentencia. Estamos ante el caso de las resoluciones de los tribunales arbitrales específicamente, ¿no?, que no son sentencias como tales, pero la ley dice tienen fuerza de sentencia y por lo tanto serían sujetos de impugnación a través de la garantía de acción extraordinaria de protección. ¿Y qué es un auto definitivo? Pues un auto definitivo, ¿no es cierto?, es una resolución que, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, pone fin al proceso.
Y entonces aquí estamos ante el caso el caso más claro, los autos, ¿no es cierto?, de inadmisión en casación, en materia penal o en materias no penales. Un auto de inadmisión en casación no resuelve sobre el fondo del asunto porque no se está pronunciando si la sentencia de apelación vulnera o no una norma legal o si un auto de inadmisión no se pronuncia respecto a si la sentencia de apelación viola la ley por contravención expresa, por indebida aplicación o por errónea interpretación, etcétera, por las causales expresamente delimitadas en el COGEB o en el COIP, sino lo que dice es que la demanda del recurso de casación no reúne las exigencias legales y por lo tanto se inadmite el caso. No hay un pronunciamiento de fondo, sin embargo, al ser un auto de casación, de inadmisión de casación por parte de la Corte Nacional de Justicia, con eso termina el proceso. Y por lo tanto este auto sí es susceptible de impugnarse a través de la acción extraordinaria de protección. Adicionalmente, la Corte ha dicho, hay otros autos que si bien no resuelven el fondo del asunto y si bien no ponen fin al proceso, al impedir que lo que se está demandando sea objeto de conocimiento en un nuevo litigio, tienen la naturaleza de auto definitivo. Y me refiero específicamente a los autos, por ejemplo, en materia tributaria o contenciosa administrativa, que disponen el archivo de la demanda, ¿sí? Como ustedes conocen, para impugnar un acto en la vía contenciosa administrativo-tributaria, se tiene un término, ¿no es cierto?, específico, si no estoy mal es de 90 días. Entonces se presenta una demanda impugnando estos actos dentro de los 90 días, dentro del término que establece la ley, se presenta la demanda. Sin embargo, el tribunal o el juez que conoce, ¿no es cierto?, el tribunal manda a completar, el órgano jurisdiccional manda a completar esa demanda y resulta que la persona no completa o completa mal, digámoslo así. Y ante esa falta de completitud o esa errónea completitud de la demanda, el tribunal decide archivar la misma. Y entonces este archivo, en principio, no impide que se vuelva a sustanciar o que se vuelva a impugnar ese mismo acto, es decir, no causa una cosa juzgada, ¿no?, porque no se está resolviendo sobre el fondo. Sin embargo, puede acontecer que mientras se dio el acto impugnado, mientras se presentó la demanda y mientras el tribunal resolvió el archivo de la misma, hayan pasado ya los 90 días y por lo tanto haya caducado o haya prescrito la facultad de impugnar. Y por lo tanto, eso genera la imposibilidad fáctica de que se vuelva a sustanciar un nuevo juicio. Entonces, estos autos, si vulneran un derecho constitucional, sí son susceptibles de objeto de acción extraordinaria de protección. Y, adicionalmente, esto es importante, la Corte ha dicho, hay ciertos autos, ¿sí?, que no son definitivos porque no resuelven sobre el fondo, porque no impiden que se vuelva a sustanciar en un nuevo juicio lo que es materia de litigio, pero que pueden generar un gravamen, una afectación grave vinculada a un gravamen irreparable. Y entonces, en esas circunstancias, generaría que una acción extraordinaria o que una providencia que no tiene la naturaleza de un auto pueda ser impugnada vía acción extraordinaria de protección en función del gravamen irreparable que pueda causar. Y entonces, a partir de esta configuración de lo que nos ha dicho la Corte, que es un auto definitivo, uno entiende que hay ciertas resoluciones que quedan excluidas totalmente de la posibilidad de ser impugnadas vía acción extraordinaria de protección. Y quizás en materia penal, o la materia penal nos sirve de manera más clara para ejemplificar esto. Entonces, un auto, por ejemplo, de archivo de la denuncia, ¿sí?, no constituye, ¿no es cierto?, no constituye un auto definitivo. ¿Por qué? Porque el proceso penal se puede reabrir en cualquier momento y puede investigarse. Incluso un auto de llamamiento a juicio no constituye un auto definitivo susceptible de impugnarse vía acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Les decía,
perdón, disculpen ustedes, en materia penal, entonces, el autollamamiento a juicio, porque el autollamamiento a juicio no es una resolución definitiva, sino que es una resolución que permite la prosecución del proceso penal. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos claros. Tendríamos otro ejemplo, como el caso de las medidas cautelares, que por su naturaleza misma, ¿no es cierto?, son provisionales y entonces tampoco generan ahí un auto definitivo susceptible, una resolución definitiva susceptible de impugnarse vía acción extraordinaria de protección. Finalmente, otras... ¿sí? Claro. Tenemos una pregunta de Bolívar Manobanda. Dice lo siguiente. Doctor, en una investigación previa, archive de la investigación, pero la fiscal cambia, mutila una letra en el correo, con lo cual nunca fue notificada a ella. ¿Se puede poner una acción constitucional? No. El archivo de la investigación previa no cabe una acción extraordinaria de protección como tal, ¿sí? Porque precisamente digamos, no se configura en ninguna de estas características o de estas providencias susceptibles de impugnación. O sea, no es resolución con fuerza de sentencia, no es sentencia ni es autodefinitivo. Ahora, lo que sí puede dar lugar es a una acción de protección. ¿Y esto por qué? Porque la Corte Constitucional en una sentencia, se me va el número en este rato, pero en una sentencia analizó la naturaleza de las decisiones del fiscal de archivar la investigación previa, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar respecto de la decisión del juez, ¿no es cierto?, de archivar la investigación, no cabe garantía jurisdiccional alguna. Pero respecto de la decisión del fiscal de archivar la denuncia o de archivar la investigación, sí procede una acción de protección, porque la Corte ha dicho es que esas resoluciones de la Fiscalía dentro de la investigación previa se asimilan o tienen una naturaleza administrativa más que judicial y por lo tanto si vulneran derechos constitucionales procede la acción de protección, pero en el caso de la decisión del juez no procede garantía alguna. La pregunta la hace Anthony Quesada. Dice lo siguiente. ¿Resolución en sumarios administrativos tienen fuerza de sentencia? No, las resoluciones en sumarios administrativos, digamos, es una resolución de naturaleza administrativa y nada más, bueno, no nada más, pero tiene una naturaleza administrativa, y esa resolución es impugnable en la vía o en la jurisdicción contenciosa administrativa, y entonces una resolución de un sumario administrativo de una autoridad pública, esa resolución tiene que ser impugnada en la jurisdicción contenciosa administrativa, y la sentencia que se dicte en la jurisdicción contenciosa administrativa sí puede ser objeto de acción extraordinaria de protección. Listo, gracias. Y entonces, estos son los autos, digamos, o cuáles son los autos que quedarían excluidos de la posibilidad de impugnarse vía acción extraordinaria de protección. Quedarían excluidos también estos autos de nulidad, por ejemplo, las nulidades procesales. Si una nulidad procesal lo que genera es que el caso se retrotraiga y se vuelva a sustanciar desde el momento en que se presentó la nulidad y entonces tampoco cabría. Igualmente, no sé si ustedes conocen o están al tanto, en Corte Nacional se han dictado lo que se conoce como nulidades constitucionales. Es decir, la Corte Nacional, al conocer un recurso de casación, si determina que dentro del proceso se ha violado un derecho constitucional, por ejemplo, la garantía de presentar prueba, por citar un ejemplo, la Corte Nacional no casa la sentencia necesariamente, sino que lo que hace es declarar que en función de esa vulneración del derecho, la resolución que se ha adoptado en ese proceso es nula y por lo tanto dispone la nulidad constitucional para que se vuelva a sustanciar el proceso. Esto también quedaría excluido
o estas resoluciones quedarían excluidas de la posibilidad de impugnarse vía acción extraordinaria de protección. Bien, y entonces esta es la primera parte. La segunda parte importante acá a tener en consideración es que tenemos el término de 20 días para presentar la acción extraordinaria de protección. Ahora el tema es desde cuándo se cuentan estos 20 días. Y si bien el artículo 59 nos dice que se cuentan a partir de la notificación de la resolución que nosotros pretendemos impugnar, no es menos cierto que en el artículo 61 y 62 se establece que para presentar la garantía de acción extraordinaria de protección tienen que haberse agotado todos los recursos y adicionalmente tiene que justificarse que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Y entonces no es verdad que se cuentan a partir desde la notificación de la resolución judicial, y esto lo ha interpretado la Corte Constitucional también. Los 20 días se cuentan a partir de que la resolución se encuentre ejecutoriada, y una resolución causa ejecutoria, ¿no es cierto?, si no se ha presentado apelación o aclaración dentro de los 3 días o al momento en que se resuelve la aclaración y la ampliación y se notifica. Y entonces ahí, a partir de eso debemos contar los 20 días. Esto también en principio no presenta mayor dificultad, sin embargo el asunto se complejiza porque tenemos casos en los que se presentan recursos idóneos o ineficaces, o al menos así los ha denominado la Corte Constitucional. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, hay procesos, ¿no es cierto?, que solo tienen hasta segunda instancia, ¿no es cierto?, solo llegan hasta apelación y no son susceptibles de impugnarse o no son susceptibles de llegar a casación, ¿sí?, porque no son juicios de conocimiento, porque son juicios de ejecución o porque la ley expresamente lo ha determinado así. Entonces, en materia penal, por ejemplo, las contravenciones de policía o las contravenciones de tránsito que no tienen una pena privativa de la libertad solo llegan hasta apelación, o en materia civil el proceso monitorio solo llega hasta apelación. Y entonces, ¿qué pasa si en un proceso que solo llega hasta apelación yo interpongo recurso de casación, ¿no es cierto?, cuando no correspondía? ¿Sí? Interpongo recurso de casación cuando no correspondía, y no correspondía porque la ley no me lo permite hacerlo, porque la ley no me faculta presentar o interponer un recurso de casación en esos juicios. Sin embargo, yo lo interpongo recurso de casación, el proceso llega a la Corte Nacional, y lo que la Corte Nacional me va a decir es, pues bueno, en este proceso no cabía recurso de casación, por lo tanto estuvo indebidamente interpuesto y yo devuelvo el proceso. La Corte Nacional devuelve el proceso. Pues bien, ante esa resolución de la Corte Nacional, se presenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de segunda instancia, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional en estos casos? Lo que la Corte Constitucional ha dicho es que los recursos idóneos o ineficaces, los recursos que no tienen justificación legal o los recursos que se interponen con la sola intención de dilatar el proceso, no interrumpen la ejecutoria de la sentencia, ¿sí? Y entonces, si tenemos un ejemplo, a mí me dictan la sentencia de apelación, ¿no es cierto?, en un proceso monitorio, un proceso de estos penales que solo llega hasta apelación el día de hoy. Entonces yo tendría 3 días para que se ejecutaría la sentencia, 3 días hábiles, ¿no? La sentencia se ejecutaría el próximo miércoles, que sería el 11, ¿no es cierto?, de marzo, y entonces yo tendría que contar 20 días a partir del 12 de marzo para interponer la acción extraordinaria de protección. Sin embargo, yo interpuse casación, y resulta que la casación, bueno, mientras el proceso se remite a la Corte Nacional y mientras la Corte Nacional me resuelve y me dice que estuvo mal interpuesto mi recurso de casación, me resuelve, por citar un ejemplo, me resuelve el recurso de casación y me dice que estuvo mal interpuesto en mayo de este año. Y yo ahí interpongo la acción extraordinaria de protección. Pues bien, lo que la Corte Constitucional me va a decir es que ese recurso de casación, esa acción extraordinaria de protección es extemporánea. Y es extemporánea porque al yo haber interpuesto un recurso de manera infundada, ese tiempo no me suspende la ejecutoria de la sentencia. Es decir, si yo interpuse mal el recurso, la sentencia va a causar ejecutoria a los 3 días. Y por lo tanto, mi recurso es extemporáneo. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en consideración al momento en que vayamos a presentar una acción extraordinaria de protección. Tenemos que ver si nuestros recursos efectivamente fueron idóneos y eficaces
o si no fueron idóneos o ineficaces, tendría que presentar, o si no son idóneos o ineficaces, se cuenta a partir de que se emite la resolución judicial. Y esto está también relacionado con el hecho de que, ¿qué pasa en cambio cuando se me dicta una sentencia, por ejemplo, una sentencia de apelación, en un proceso en el que sí cabe casación? Sin embargo, lo que yo pretendo atacar no tiene que ver con un vicio legal susceptible de corregirse en casación, sino que tiene que ver con un vicio constitucional. A ver, voy a tratar de ser más claro. Yo tengo una sentencia condenatoria en materia penal en segunda instancia, sentencia de apelación que me condena. Y yo lo que acuso ahí es que esa sentencia realiza una indebida valoración de la prueba, digamos así, que me afecta un derecho constitucional, el derecho a la contradicción, por poner un ejemplo, o la garantía de contradicción. Y entonces yo, ante esa sentencia que se me dicta en casación en materia penal, no interpongo recurso de casación. ¿Por qué? Porque el recurso de casación está destinado a que el juez de la Corte Nacional, a que el Tribunal de la Corte Nacional determine si hubo una vulneración a la ley en la sentencia, no una vulneración a la Constitución, y adicionalmente porque el Tribunal de Casación está prohibido de volver a valorar prueba. Entonces, como lo que yo acuso, ¿sí?, no se subsume dentro de los parámetros del recurso de casación, no interpongo recurso de casación, sino que interpongo directamente acción extraordinaria de protección. Pues bien, ahí lo que ha dicho la Corte es que esa acción extraordinaria de protección igualmente será inadmitida porque yo no he agotado los recursos, conforme me lo exige el artículo 62. Y entonces ustedes dirán, pero es que yo no agoté los recursos porque no eran idóneos para lo que yo pretendía. Pues la Corte lo que ha dicho es que toda vulneración a la Constitución, en definitiva, es susceptible de corregirse en la vía jurisdiccional ordinaria. Eso me obliga entonces a que yo en todos los casos agote los recursos que la ley me faculta, ¿sí? Casación, revisión, etcétera, en el caso que corresponda. Y también me obliga a que, si yo no tengo un recurso idóneo, es decir, si la ley no me faculta interponer apelación o si la ley no me faculta interponer revocatoria, pues no tendré que interponer esos, y sino que tendré que directamente interponer la acción extraordinaria de protección. Espero haber sido claro en esto, que ciertamente es complejo, pero que es necesario analizarlo, es necesario tenerlo presente para interponer una acción extraordinaria de protección. No sé si hay alguna pregunta al respecto, Paulo. No, doctor, ninguna pregunta. Podemos continuar, por favor. Listo. Y entonces, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, nosotros tenemos en el artículo 61 los requisitos que debe cumplirse en los artículos 61 y 62. Básicamente, los artículos 61 son condiciones o requisitos de forma que no presentan mayor complejidad, como es el señalar la resolución que estamos impugnando, de qué tribunal emanó la sentencia, cuál es la vulneración de derechos, o en qué momento procesal se presentó la vulneración de derechos, cuál es nuestra participación dentro del proceso judicial, cuál es nuestra condición dentro del proceso, si somos acusadores, acusados, actores, demandados, etcétera, y otras exigencias que tienen que ver con cuestiones de forma que no presentan mayor dificultad y que adicionalmente, si no las cumplimos, pueden ser completadas. Es decir, si nosotros no cumplimos algunos de los requisitos del artículo 61, lo que el Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional debe hacer es mandarme a completar esos requisitos y esas exigencias. Ojo, esto también me lleva a hacer una precisión. Dentro de la acción extraordinaria de protección, ese principio de acción universal, ¿no es cierto?, que nos dice, o ese principio que es común a todas las garantías, de que cualquier persona puede presentar una garantía, incluso a nombre de otra, sin tener interés en el proceso, y etcétera, en el proceso, en la acción extraordinaria de protección, ese principio, ¿no es cierto?, se aminora, o se enerva. ¿Por qué? Porque en la acción extraordinaria de protección, una condición para nosotros poderla presentar es que hayamos sido, intervenido en la causa, hayamos tenido legitimación dentro de la causa, si hayamos sido, ya decía yo, actor, demandado, etcétera, ¿sí? Y no puede presentarse a nombre de otra, ¿sí?, sino que debemos haber intervenido, debimos haber sido sujetos procesales dentro de la causa para poder interponer, para poder presentar la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Eso es importante tenerlo en consideración.
Y bien, y entonces vamos a los requisitos del artículo 62, que estos sí son ya requisitos de fondo y que tienen que ver en definitiva con la argumentación que debe contener la demanda de acción extraordinaria de protección. Y es importante prestar especial consideración porque si uno revisa la jurisprudencia de la anterior Corte Constitucional, no había un análisis exhaustivo de estos requisitos del artículo 62, ¿sí? O al menos no se verificaba que se cumpla con todos estos requisitos. La actual Corte Constitucional sí es más rigurosa en su análisis, los tribunales de admisión sí son más rigurosos y efectivamente verifica que se cumplan todos y cada uno de los requisitos del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y estos requisitos del artículo 62 uno puede clasificarlos en condiciones positivas o negativas. Positivas en la medida en que me obligan a que yo determine algo dentro de la demanda, como por ejemplo que yo justifique la relevancia constitucional o que yo justifique la vulneración de derechos, y requisitos negativos en el sentido de que me imponen de que mi argumentación no incurra en ciertas prohibiciones, es decir, por ejemplo, mi demanda no puede incurrir en solicitar una nueva valoración de la prueba, porque ese es un requisito de inadmisión, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación general, y vamos a verlos. El artículo 62 entonces nos dice, por ejemplo, en el numeral 1, que existe un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata por acción o omisión de la autoridad judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. Argumento claro. Y entonces, aquí sí empieza, digamos, nuestra labor fuerte como abogado. Nosotros tenemos que identificar la resolución impugnada, obviamente, y cómo esa resolución vulnera un derecho constitucional. Pero no solo eso, no es una exigencia formal, no es con identificar la decisión y mencionar cuáles son los derechos vulnerados y decir por qué creemos que se vulnera esto, sino que esto tiene que estar fundamentado, respaldado en una argumentación sólida y suficiente, ¿sí? Debemos ser claros y debemos ser precisos en por qué consideramos de que efectivamente se ha vulnerado el derecho constitucional. No se agota con la sola mención o con la sola argumentación formal, sino que es una argumentación de fondo, ¿sí? Y esto dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, ¿sí? Dependerá de las circunstancias particulares de cada caso para decir por qué consideramos que hay una vulneración ahí. Entonces es necesario ahí, por ejemplo, hacer referencia a la sentencia, hacer referencia a hechos, hacer referencia a normas, hacer referencia a precedentes e incluso hacer referencia a jurisprudencia internacional de ser necesario. El segundo nos dice que el recurrente justifica argumentadamente la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión. ¿Qué es esto de la relevancia constitucional? Yo les decía el día lunes de que no toda vulneración a un derecho constitucional da lugar a la interposición y a la aceptación de una garantía jurisdiccional, sino que la argumentación tiene que ser relevante, tiene que ser grave. Y precisamente esto es la relevancia. Yo debo decir por qué la vulneración de ese derecho constitucional es relevante. Y la relevancia puede estar fundada en razón de algunas circunstancias, como por ejemplo la gravedad, la irreparabilidad del derecho constitucional, la vulneración múltiple, por ejemplo, el hecho de que se me vulnere un derecho constitucional y esta vulneración a su vez ocasiona la vulneración de otros derechos o de la vulneración de derechos de otras personas como el círculo familiar, por ejemplo, la irreparabilidad, ya les decía yo, la permanencia del daño también es importante, el tiempo, ¿no es cierto?, y la intensidad del daño. Todos estos son aspectos que nos pueden generar una relevancia constitucional. Y adicionalmente, la relevancia constitucional lo vamos a ver cuando analicemos el artículo 8. El numeral 8, perdón, del artículo 62. El artículo 3 nos dice que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo injusto y equivocado de la sentencia, es decir, yo no puedo presentar acción extraordinaria de protección porque considero que la sentencia es injusta o es equivocada, o porque la sentencia no satisface mis pretensiones. Un argumento dicho así, sin ningún otro sustento, sin ninguna conexidad con la vulneración de un derecho constitucional y una argumentación que lo justifique, pues simplemente dará lugar a la inadmisión de la demanda. Presentar, ya decía yo, la acción extraordinaria como una suerte de cuarta instancia, porque yo la presento porque sí, me da lugar a la inadmisión. Bien, el 4 nos dice que el fundamento de la acción no se sustenta en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley. Esto igualmente está ligado a que la acción extraordinaria de protección no es una casación constitucional. Yo no voy a ver vulneraciones a la ley, errónea interpretación, indebida aplicación, etcétera. Todo eso se corrige en casación, ¿sí? Y entonces la Corte Constitucional no tiene nada que hacer ahí. Si la Corte Constitucional lo que tiene que hacer es analizar la vulneración de derechos.
El 5 nos dice que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el artículo 60, que ya lo veíamos, 20 días y a partir de cuándo se deben contar los 20 días. Y finalmente que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales, ¿sí? Hay una imposibilidad. Si bien en principio todas las resoluciones son impugnables, en este caso, así sea una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y si estamos dentro de un proceso electoral, no es impugnable, es una excepción. Y vamos al artículo 8, que es el que yo le decía que está atado a la relevancia. El numeral 8, del artículo 62 nos dice que al admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Entonces, si nosotros tenemos una resolución judicial, sentencia, resolución con fuerza de sentencia o auto definitivo que vulnera derechos, podemos interponer o estamos facultados para presentar acción extraordinaria de protección si esa vulneración de derecho es grave, ligado a lo que ya decíamos, irreparabilidad, la intermitencia, el tiempo, la multiplicidad de vulneración de derechos. Ahora, si hay una vulneración de derechos y no se encasilla en esto que yo he dicho, en estos presupuestos que yo he dicho, también puede dar lugar a interponer acción extraordinaria de protección si permite a la Corte generar un precedente jurisprudencial. Y entonces, si yo tengo un proceso constitucional, por ejemplo, en el que se está discutiendo la eutanasia, en el que se está discutiendo, por ejemplo, el derecho a morir como parte de la vida digna, y yo tengo un proceso en esas condiciones y entonces hay una vulneración, esa resolución yo considero que vulnera un derecho, yo puedo decirle o puedo interponer a la acción extraordinaria, puedo presentar la acción extraordinaria de protección y decirle a la Corte, bueno, esta sentencia que me está vulnerando derechos le servirá a usted, Corte Constitucional, para generar este precedente, es decir, un precedente en relación a la eutanasia o a morir dignamente como componente de la vida digna, ¿sí? Otra circunstancia. Puedo también yo generar o interponer una acción extraordinaria de protección cuando considere que se está incumpliendo un precedente jurisprudencial constitucional. Es decir, la Corte Constitucional ha dicho, por ejemplo, que las mujeres embarazadas en estado de gestación en periodo de lactancia tienen una estabilidad laboral reforzada y por lo tanto su contrato ocasional debe renovársele hasta que termine su periodo de lactancia o hasta que finalice el año fiscal en el que ella está dentro del periodo de lactancia. Y resulta que una institución pública no renova un contrato ocasional a una persona que está embarazada, a una mujer que está embarazada. Y entonces esa falta de renovación del contrato, ¿no es cierto?, me da lugar a mí a presentar una acción de protección y si no se me reconoce ese derecho en la acción de protección, podría yo presentar una acción extraordinaria porque se está incumpliendo un precedente dictado por la propia Corte. Y luego está el tema de la trascendencia nacional, ¿sí? Y eso ya dependerá de cada circunstancia, de lo que uno puede considerar relevante o trascendente para los intereses del Estado, para los intereses de la ciudadanía en general, para los intereses de la población y que puede generar también de ahí una acción extraordinaria de protección para que la Corte se pronuncie sobre eso. Se me viene a mí a la mente, por ejemplo, el caso de un conflicto ambiental, por ejemplo, que puede ocasionar una afectación masiva de derechos, puede generar la interposición de una acción de protección y luego de una acción extraordinaria de protección si es que no se tutelan esos derechos y le permitirá a la Corte resolver sobre un asunto importante. Esos son básicamente los requisitos y las exigencias de la acción extraordinaria de protección. Yo quisiera finalmente decir también que hay la acción extraordinaria de protección en contra de la justicia indígena, ¿sí? O en contra de decisiones de la justicia indígena, que es un componente importante a tener en consideración. Cuando se afecta igualmente vulneración de derechos constitucionales por parte de una autoridad indígena, procede también la acción extraordinaria de protección. Sin embargo, esta se rige por otros principios, como los principios de interculturalidad, de pluralismo jurídico, el principio entre conexión entre las dos justicias, la estatal y la indígena, y etcétera. Pero también es una posibilidad que tenemos y que hay que tenerla presente. Finalmente, yo les decía al inicio que como ustedes se podrán haber dado cuenta que a lo largo de estas clases de esta semana, este primer módulo, se ha hecho mucho referencia a precedentes de la Corte Constitucional del Ecuador. Y es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional emite precedentes en todos sus casos, ¿sí?
en todas las acciones, cuando resuelve una acción por incumplimiento, de incumplimiento, cuando resuelve una acción extraordinaria de protección, cuando realiza un control de constitucionalidad, ya sea cuando resuelve una consulta de norma, cuando resuelve una acción de inconstitucionalidad, está emitiendo precedentes y está emitiendo y esas decisiones tienen fuerza obligatoria, vinculante y tendrán efectos interpartes, interpares, omnes. Pero adicionalmente de todas estas funciones que tiene la Corte de resolver las garantías o los procesos constitucionales, hay un proceso especial, que es el proceso de selección y revisión. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que todo juez que resuelve una garantía constitucional, todo juez de primera y de segunda instancia que resuelve una garantía constitucional, en función de lo que dispone la Constitución en el artículo 86, numeral 5, debe remitir esa sentencia a la Corte Constitucional para el proceso de selección y revisión. ¿Y en qué consiste este proceso de selección y revisión? La Corte Constitucional lo que hace es revisar las sentencias emitidas por los jueces de instancia y si considera que hay un asunto que es novedoso, que es grave, que le permite generar un precedente o que le permite cambiar un precedente, lo que la Corte va a hacer es seleccionar esa sentencia, ¿sí?, del juez ordinario, del juez de primera y de segunda instancia, y la va a analizar. Y va a analizar, digamos, los hechos del caso para emitir un precedente. Es decir, no es que va a resolver el caso como tal, ¿sí? No es que va a resolver la acción de protección o no es que va a resolver el habeas corpus. Lo que va a hacer es coger el patrón fáctico, lo que va a hacer es coger los hechos de esos casos para emitir un precedente en función del análisis que haga, ¿sí? Y entonces ese precedente sí tendrá el efecto de erga omnes y va a crear ciertas reglas o va a emitir ciertas disposiciones que serán aplicadas luego por todos los jueces de instancias en el conocimiento de las garantías o de las garantías de que se trate. Y entonces es importante tener en mente siempre este proceso de selección y revisión, porque si bien no depende o no está configurado iniciativa de parte, si no es que se necesita que las partes soliciten que se seleccione la sentencia, que se revise el caso, etcétera, sino que es una actividad oficiosa de la Corte, pero que genera precedentes importantes a tener en consideración. Listo, con esto yo termino mi exposición el día de hoy, no sin antes expresar mis sinceros agradecimientos al doctor Eduardo Díaz Ocampo, rector de la Universidad de Quevedo, y a mi amigo Cristian Mora Naula, director académico del workshop de Derechos, por darme la oportunidad de exponer en este workshop, en este módulo de clínica y Derecho Procesal Constitucional. Yo tuve la oportunidad años atrás también de participar con la Universidad de Quevedo, de trabajar juntos y hacer algunos temas en algunos seminarios, en algunos congresos y en algunos cursos, y para mí es enteramente satisfactorio, me llena de mucho placer el poder compartir, el poder participar dentro de estos seminarios, dentro de estos cursos y llevar a ustedes el conocimiento que uno tiene a partir de la experiencia académica y del ejercicio profesional. Esperamos y espero yo en posteriores cursos, en posteriores seminarios, seguir participando, sí, de estas actividades académicas que son importantes para debatir, para discutir sobre el derecho constitucional, sobre el derecho procesal constitucional, sobre la actualidad de nuestras garantías constitucionales. Así que repito nuevamente el agradecimiento al doctor Eduardo Díaz y al abogado Cristian Mora por su oportunidad, y bueno, esperemos seguir trabajando conjuntamente en esto que tanto nos gusta, que es el ejercicio académico. Paul, quedo a la espera de alguna pregunta, si no, caso contrario, cerraríamos ahí. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Estoy revisando en este momento el aula virtual, no tenemos ninguna pregunta, y también por el canal de YouTube tampoco no tenemos ninguna pregunta. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, y que tenga una buena noche. Listo, una buena noche y éxitos a todos en la continuación de este workshop. Buenas noches.